Y vamos a hablar un poquito de esta tercera unidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué la tercera unidad? ¿Quién nos puede compartir por ahí la lectura de estos párrafos, por favor? Tercera unidad. Gracias. En esta unidad tenemos dos objetivos específicos que son los siguientes. Uno, que el alumno pueda analizar el concepto de validez del derecho y las razones que tiene el, el ciudadano para obedecer al derecho. Dos, el alumno podrá explicar el papel de la justicia en la vida del hombre y determinará la función que cumple el derecho y la fundamentación de las teorías contemporáneas de la justicia. Gracias. Entonces aquí vemos dos objetivos fundamentales para esta tercera unidad. El primero nos indica pues que nosotros debemos de estudiar desde la filosofía del derecho cuál es la validez del derecho para nosotros. ¿Por qué es válido el derecho que existe actualmente? Y de igual manera, ¿cuáles son las razones para que un ciudadano, ¿verdad?, o un profesional del derecho deba de obedecer, dada la redundancia, el derecho, ¿verdad? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué valor tiene para ustedes el derecho? ¿Y cuáles serían sus razones para tener que obedecer el derecho? Por ahí escucho algunos comentarios, no sé si no sé si queda clara la pregunta. Yo sé que estamos retomando ahí las actividades académicas nuevamente, tanto para ustedes es un poquito complicado, para mí también nuevamente, ya después de 3 semanas uno se acostumbra solo al trabajo, ¿verdad? Pero es importante que interactuemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a entender realmente el propósito de la filosofía del derecho. Les doy el siguiente ejemplo. Hay una persona, tiene su terreno. ¿Qué pasa con el terreno? ¿Cuál es el valor que nosotros le podemos dar a un terreno? Si nos los dejó nuestros abuelos, posiblemente le vamos a dar un valor sumamente sentimental, un valor familiar, pero al mismo tiempo nosotros le vamos a dar un valor de legalidad. ¿Por qué? Porque posiblemente va a estar inscrito en el registro general de la propiedad o posiblemente no, ¿verdad? Sea un derecho posesorio. ¿Cuáles son las razones para obedecer el derecho? Es decir, mi lote mide 10 por 20, pero el del vecino mide 12 por 20. Entonces, a mí me parece totalmente injusto que el mío tenga 10 y el de él tenga 12. Entonces me voy a tomar 1 metro más del vecino. Entonces les pregunto lo siguiente, ¿cuál es el valor en este caso que ustedes le darían al derecho de propiedad? ¿Y cuáles son las razones que ustedes tendrían para obedecer ese derecho de propiedad? Vamos a Buenas preguntar noches, por Luis. ahí. Hay unas personas que levantaron la mano y quizás están a la espera de que les den la palabra. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, Guadalupe. ¿Usted levantó la mano? Ah, no, es Wanda, perdón. Wanda Ninet. No está. Perdón, licenciado, se me marcó. Muy bien.
Licenciado, Vale. buenas noches. Con relación a lo que usted nos preguntaba de pues, qué valor tiene el derecho y qué razones para obedecer el derecho, pues Ajá. yo considero que pues, el valor que tiene el derecho es que pues regula la conducta de las personas en la sociedad y por lo tanto es importante obedecerlo porque en caso de no obedecerlo, pues ahí mismo están las consecuencias de no obedecerlo, ¿va? Entonces, en este caso, pues con relación, si estamos hablando de penal, estamos hablando de delitos, las consecuencias, hay una pena, digamos, por el incumplimiento. Entonces, por eso es que debemos obedecerlo, porque en caso de no hacerlo, tenemos consecuencias. Muy bien, esa palabra que usted utiliza es muy acertada. Las consecuencias, ¿verdad? Tanto en derecho civil podríamos tener algunas consecuencias, tanto en derecho penal podríamos tener otras consecuencias, y así, ¿verdad? Derecho registral también podríamos tener algunas otras consecuencias, que conlleva ¿a qué? A obedecer el derecho, ¿verdad? Esa era la razón por la cual un ciudadano debe de obedecer el derecho, ¿verdad? Vamos a tener nosotros consecuencias, ¿verdad? ¿A causa de qué? A causa de no obedecer el derecho, ¿verdad? De igual manera, el segundo punto, ¿verdad? Nos dice la justicia, el papel que va a tener la justicia para el hombre, para poder determinar la función del derecho. Entonces, acá el término justicia, nosotros lo debemos de entender desde el punto de vista de esta unidad como esa obediencia al derecho. Si usted no obedece el derecho, ¿a quién le corresponde en este caso implementar esas consecuencias? A la justicia, ¿verdad? ¿Por medio de qué o de quiénes nosotros vamos a hacer justicia? A ver, pregunto. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de administrar justicia? Los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales, sí, así es. ¿Y a quién le corresponde la persecución penal? Ministerio Público. El Ministerio Público. Al Ministerio Público, correcto. Entonces estos dos órganos, ¿verdad? En sí, o autoridades, son las encargadas de poder administrar esa justicia, ese papel de justicia cuando nosotros no obedecemos el derecho. Va a traer, como decía el compañero, ciertas consecuencias, ¿verdad? Entonces, todo va a depender, y regresamos a la idea principal, ¿cuál es la validez del derecho para nosotros? ¿Cuál es esa validez? ¿Verdad? Si realmente la norma es justa o si realmente la norma es injusta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta tercera unidad, ¿verdad? Si realmente la norma es justa o la norma es injusta, si realmente la tenemos que obedecer y qué es lo que va a pasar si no la obedecemos, ¿verdad? Si la obedecemos en cierta parte o si la desobedecemos en su totalidad, ¿verdad? ¿Van captando la idea? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Teoría de la validez del derecho. ¿Quién nos puede compartir la lectura del primer párrafo? Validez del derecho significa que las normas jurídicas son obligatorias, que los hombres deben conducirse como éstas lo prescriben y que deben obedecer y aplicar las mismas normas. Gracias, muy amable. Dulce. Entonces acá vemos una cuestión que ustedes han venido estudiando desde el primer semestre. Introducción al Derecho 1 y hasta el 9º semestre donde ustedes pues actualmente se encuentran, ¿verdad? Las normas jurídicas son
de carácter obligatorias, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Por ejemplo, si nosotros vamos a una comunidad en el occidente, por ejemplo, hay ciertas costumbres bastante arraigadas, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que todavía existe la comercialización del ser humano. ¿En qué sentido? Si usted quiere tener esposa, tiene que llevar cierta cantidad de alimentos, tiene que llevar animales, vacas, gallinas, ¿a cambio de qué? De que a usted le entreguen a una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Será que existirá alguna norma jurídica que sea de carácter obligatorio que pudiera impedir que una mujer sea comercializada y que llegue una persona totalmente desconocida con arroz, con maíz, con frijol, con 3 vacas, con un terreno, con 10 gallinas, y a cambio de todo eso, la señorita se tenga que ir con su nuevo esposo? ¿Creen ustedes que existirá alguna norma jurídica que pueda prohibir estas circunstancias? ¿O será que sí es posible? Lick, yo pienso que tal vez la ley de trata de personas, Ajá. ¿Por qué? porque tal vez era una costumbre antes, ¿verdad? Antigua, o las personas acostumbraban eso antes en los pueblos, pero no importaba si las jovencitas estaban de acuerdo, ¿no? Pero hoy en día ya no es permitido, ¿verdad? Por las normas nuevas, los derechos, los decretos de derechos de la mujer, derechos humanos y todo eso, ¿verdad? Que han venido a cambiar muchas cosas en la actualidad, y cosas que antes sí eran válidas, pues. Muy bien, gracias ahí por su participación. Fabi, Nora, y después le vamos a dar la palabra a Fabio. Nora, ¿estará por ahí Nora? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que esto en la realidad todavía se lleva a cabo en los pueblos de Guatemala por la ley de la costumbre, la ley consuetudinaria. Y media vez la señorita tenga los 18 años, pues no hay ningún inconveniente. Lo que la ley prohíbe es que las niñas o las señoritas no deben de tener menos de 18 años, porque ahí sí hay una penalización para los jueces, abogados que casen a niñas con personas mayores. Pero yo creo que en la actualidad esa costumbre en los pueblos de Guatemala aún se lleva, por la ley de la costumbre. Pero ahora ya toman en cuenta el consentimiento de las mujeres. Antes no lo tomaban en cuenta. Yo creo que a eso se refiere su pregunta. Muy bien, ahí tenemos 2 puntos totalmente distintos. A ver qué nos comenta Fabio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues sí, así como lo dijo la compañera, ¿verdad? Ya solo es de tal vez darle seguimiento a eso, de que pues en el pasado, pues por lo mismo de la costumbre, pues recordemos que la costumbre solo rige pues efectos que la ley aplica, ¿verdad? Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte pues aprobada por el lugar donde se encuentre, ¿verdad, licenciado? Porque mayormente eso se ve en el altiplano, pues con respecto a que los papás, pues esa era una tradición que manejaban, y por el transcurso del tiempo, pues ellos lo aplicaron, y hoy en día esto es, se puede decir así, es aprobable por todas las personas, ¿verdad? Y como dijo la compañera, pues siempre que sea mayor de 18 años, ¿verdad? Muy bien.
Omar, Daniel es usted, por favor. Sí, muy buenas noches, Eli, gusto en saludarle. Gracias. Gracias. Fíjese que, bueno, yo leyendo y analizando el segundo cuestionamiento que está en la diapositiva, tengo una idea que es un poquito fuera, ¿verdad?, de la teoría de validez del derecho, porque dice qué significa entonces que una norma jurídica es válida o existente. Viéndola independientemente, ¿verdad, Lick? Yo analizo de que una norma jurídica es válida cuando ha tenido el debido proceso, ¿verdad?, que la Constitución indica para que una norma tenga vida. Entonces, sí veo ahí un poquito de un sentido, no contrario, ¿verdad?, pero un poco diferente al tipo de pregunta, con que diga que significa deber de obediencia. Yo más estimaría de que es el debido proceso para la existencia de una norma. Entonces, solo quería opinar, ya que estamos filosofando, ¿verdad, Lick? Claro, muchas gracias, Omar. Solo ahí se nos adelantó un poquito porque no hemos llegado al segundo párrafo, pero vamos a tomar en cuenta su comentario para cuando ya estemos analizando el mismo. Perfecto, Lick, gracias. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, no sé, ya para concluir un poquito el primer párrafo, ¿en qué norma establece que todos los ciudadanos guatemaltecos somos libres e independientes y soberanos? En la Constitución, Lick. En la Constitución, pero el artículo estoy buscando. Artículo 4. Artículo, ¿qué dijo el compañero por ahí? Ya no lo escuchamos. En el 4, Lick. ¿Qué dice el artículo 4 por ahí? En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Gracias. Entonces, como decía por ahí las dos compañeras, Nora, Fabi, por ahí, el consentimiento, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si la persona no es su voluntad casarse, nadie la puede obligar, ¿verdad? Y este artículo es bastante claro en cuanto a ese propósito, ¿verdad? Establecer si realmente la norma jurídica es obligatoria, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Segundo párrafo, ¿quién nos puede compartir la lectura? Buenas noches. ¿Qué significa entonces que una norma jurídica es válida o existente? La validez jurídica significa deber de obediencia. Afirmar que una norma es válida equivale a decir que la misma es de cumplimiento obligatorio. Gracias. Entonces, ahí vamos a entrar a analizar un poquito lo que compartía el compañero, ¿verdad? Omar, creo que era. En cuanto a que la norma jurídica, él discrepa que no es una obediencia, sino un debido proceso, ¿verdad? ¿Qué dice la ley del organismo judicial? Por ahí por el artículo 2 o 3, en cuanto a la ley. ¿Quién tiene su ley del organismo judicial? Yo la tengo, licenciado. Gracias. ¿Nos puede compartir ahí lo que son el 2, creo que es? Si no... Sería artículo 2, fuentes de derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia lo complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. El número 3, disculpe. Sería la primacia de la ley. Por favor. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Ahí, muchas gracias. Entonces,
Ningún ciudadano puede alegar ignorancia de la ley. Bueno, por ahí el compañero Omar tal vez está aterrizando la idea, él como profesional, ¿verdad? El debido proceso. Definitivamente, la norma conlleva en sí un debido proceso, desde su creación hasta su aplicación. Sin embargo, la pregunta acá va con cierto énfasis a la ciudadanía. ¿En qué sentido? ¿Qué significa entonces que una norma jurídica sea válida o existente? ¿Verdad? Entonces, la validez de una norma jurídica, ¿qué conlleva? Conlleva obedecerla, independientemente si usted es un agricultor, ama de casa, secretaria, perito contador, abogado, ingeniera. ¿Qué conlleva la norma desde cuando ya está creada? Cuando ya entró, ya se realizó su publicación en el diario de Centroamérica. ¿Qué es lo que conlleva? Pues obedecerla, ¿verdad? Independientemente quién sea. Porque cuando se publica una norma, ¿para quién es? Para todos. Para todos, para todas, para todos los ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas, sin excepción, ¿verdad? Entonces, prácticamente a esto conlleva lo que es la validez o existencia, ¿verdad? De una norma jurídica. Significa que una vez ha reunido todos los requisitos para su creación, no ha sido impugnada y ha sido publicada en el diario de Centroamérica, ¿verdad? Entra en vigencia. Y cuando entra en vigencia, ¿qué sucede? Que es una norma jurídica existente, ¿verdad? Hay muchas normas en Guatemala porque existen infinidad de leyes acá en Guatemala que existen, sin embargo, no se aplican, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no se aplica una norma? ¿Será que cuando una norma no se aplica, deja de ser funcional o no? ¿Será que desaparece de nuestro ordenamiento jurídico? No, no desaparece. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede con esa norma jurídica? Pierde su validez jurídica. Uh-huh. Pierde la validez jurídica. A ver, ustedes que ya prácticamente son profesionales, ¿cuál es la diferencia entre una norma vigente y una norma positiva? Una norma vigente, una norma positiva es aquella que efectivamente se cumple y puede ser vigente y no vigente. Uh-huh. ¿Y una norma vigente qué sería? Es una norma que se aplica en determinado tiempo y espacio. Uh-huh. Una norma vigente es porque no ha sido derogada, se encuentra vigente. Uh-huh. Y la norma positiva es una norma que en realidad se aplica y que está siendo de observancia obligatoria. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en efecto, el compañero ahí nos terminó de explicar esa diferencia entre una norma vigente y una norma positiva, ¿verdad? La norma vigente está ahí. Posiblemente ya no la utilicemos, pero nunca ha sido derogada,
nunca ha sido reformada, continúa ahí. Y en cualquier momento podríamos utilizarla. Y una norma positiva es aquella norma que está en la ley, que la estamos utilizando constantemente, ¿verdad? Y es vigente, pero está en constante aplicación, ¿verdad? Esa es una norma positiva. Entonces, prácticamente si nosotros aterrizamos esa idea en la pregunta, ¿verdad? La validez jurídica de una norma jurídica, ¿qué significa? Obedecerla, independientemente si ya no está siendo aplicada, pero continúa en nuestro ordenamiento jurídico. No podemos dejar de observarla, no podemos dejar de obedecerla, ¿verdad? Sigue siendo parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, la norma continúa siendo de cumplimiento obligatorio para nosotros, ¿verdad? No sé si captaron la idea. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Quién nos puede compartir la lectura de la siguiente diapositiva? Hans Kelsen dividió la teoría del derecho en antes y después de su existencia. Para la Kelsen, la validez de una norma implica, inciso A, que la misma existe. B, que es vinculante para sus destinatarios, o sea que los mismos deben realizar la conducta establecida en la norma. Muchas gracias. Entonces, nuevamente vemos acá es el seguimiento, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando. Hans Kelsen nos dice que para que la norma sea válida, la misma debe de existir. Si no existe la norma, entonces no podemos, nadie nos puede imponer a nosotros una idea que no está regulada en la norma, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede? En aquellos municipios, por ejemplo, no sé si ustedes han visitado, han ido a México, por el lado de San Marcos, ahí está Tapachula, por ahí hay un municipio, ¿verdad? Que cuando usted quiere pasar ese municipio, le cobran entre 2 a 3 quetzales. ¿Será legal este cobro? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no es legal porque no está reglamentado, pero sí lo realiza. Uh-huh. Ustedes que ya son especialistas en derecho tributario, ¿verdad? En derecho tributario nosotros vamos a ver ciertos arbitrios como lo son las contribuciones especiales, ¿verdad? Dentro de las contribuciones especiales están esos impuestos, ¿verdad?, que las municipalidades pueden generar dentro de su territorio, ¿verdad?, dentro de su circunscripción municipal. ¿Qué sucede con esas contribuciones especiales? ¿Será posible el cobro de sí, si están reglamentadas por la municipalidad, sí, porque la ley les da esa facultad de crear esos tipos de, no se llaman, ¿cómo es que se llaman? Como el boleto de ornato, como lo que pasa con Iztapa. El puente ese que crearon ahí en el municipio de Iztapa, que se paga el peaje. Pero sí, la municipalidad sí lo tiene reglamentado.
Muy bien, ahí lo tiene reglamentado. ¿Y qué pasa si al alcalde de Iztapa se le ocurre que a él no le gusta el color rojo y todos los carros van a pagar 2 quetzales, pero los carros color rojo van a pagar 20 quetzales? ¿Qué sucede ahí? ¿Será que es posible? Sería ilegal, licenciado. Sí, yo pensaría que no, porque también está como que especificando para algunos cuando tiene que ser aplicable a todos. Uh-huh. En la ley del organismo judicial menciona que la ley es para todos los que se encuentran en el territorio nacional, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y ahí vemos en el inciso B, que es vinculante. Una norma jurídica para su validez va a ser vinculante. ¿Por qué creen que es vinculante una norma? Porque está relacionada con otras. Uh-huh. Porque afecta. Uh-huh. Es aplicable para todos los ciudadanos, Lic. Ajá, correcto. Entonces, ahí vemos nosotros que para la validez de la norma, uno, debe de existir la norma en igualdad de condiciones para todos, ¿verdad? No podemos hacer excepciones. 2, ¿por qué va a ser vinculante? Porque va a ser de carácter obligatorio, ¿verdad? ¿Para quiénes? ¿Solo para las mujeres? No. ¿Solo para los hombres? No. Eso de carácter obligatorio para todos, ¿vale? Entonces, por eso la validez desde el punto de vista de Hans Kelsen, ¿verdad? Debe de existir la norma y debe de ser vinculante para todos los ciudadanos en una sociedad, ¿verdad? Esa es la idea en sí que nos quiere transmitir Hans Kelsen, ¿verdad? En cuanto a la validez de la norma. ¿Comprendemos la idea? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Antes le vamos a preguntar al licenciado José si hay alguna información. Buenas noches. Por el momento estamos bien, licenciado. Como le comentaba, vamos a dar las notas esta semana nada más, pero por el resto estamos bien. Muy bien, perfecto. Entonces, pasen feliz noche. Me dio gusto saludarlos nuevamente. Que descansen. Gracias, igual, licenciado. Gracias, licenciado. Gusto saludarlo. Feliz noche. Noche, Lic. Feliz noche, que descansen. Igualmente, Lic.